Paseos por la Sierra con Alberto Garín. La Santa es una de las iglesias más famosas de Ávila, construida posiblemente encima de donde estuvo la casa natal de Santa Teresa de Jesús. Fue levantada entre 1629 y 1636 bajo la dirección de Fray Alonso de San José, arquitecto de la propia Orden Carmelita. Y aquí se planteó dentro de los carmelitas un intenso debate sobre hasta qué punto podían ser ricas sus construcciones, sus monasterios, si este exceso de ostentación no iba en contra de los principios que Santa Teresa había querido imprimir cuando llevó a cabo la reforma de esta orden carmelita. El primer problema al que hubo de enfrentarse el arquitecto de la Santa, Fray Alonso de San José, fue el propio solar de la antigua casa de los padres Santa Teresa, ubicado sobre una pendiente en la que desciende en dirección oeste hacia el río Daja, aunque estemos dentro de la zona amurallada de Ávila, una pendiente fuerte y además que recoge las escorrentías de la parte superior, por tanto húmeda, de modo que tenía que generar una superficie plana y elevada a partir de la cual poder construir esa iglesia. Y ese ya era un reto técnico al que el maestro de obras, insistimos, Fray Alonso de San José, tuvo que buscarle una solución para después poder construir la iglesia, a sabiendas que al levantar esta, donde se encontraba el origen de la casa de Santa Teresa, iba a quedar en una posición subterránea, por debajo del suelo de la iglesia actual. Tuvo que utilizar todo tipo de artificios para poder solventar el problema, pero fue capaz de resolverlo y a la larga sí que logró establecer ese plano sobre el que levantar la iglesia, que, insistimos, a pesar de estar dentro de la zona amurallada de la ciudad de Ávila, ya está en la fuerte pendiente que bajaba hacia el río Adaja. ¿Y cómo consiguió solucionarlo? Pues creando una serie de sótanos con estructuras abovedadas, las bases son de piedra, tratando de combatir la humedad, y por encima bóvedas de ladrillo, la mayor parte de ellas de arista, de diferentes alturas y que generaban esa superficie plana sobre la que desarrollar la construcción de la iglesia. Esto implicó que a la larga, si tuviéramos que buscar dónde pudo estar el solar original de la casa de Santa Teresa, es dentro de este sótano, que es en definitiva donde vamos a encontrarnos, por ejemplo, el pequeño jardincillo que también se puede observar cuando uno ingresa dentro de la iglesia de la Santa y que aparece dentro de la iglesia en un nivel inferior, pero cuando recorremos estos sótanos donde hoy está el museo dedicado a Santa Teresa, no lo encontramos al nivel de ese museo. Hemos de pensar que estas soluciones técnicas nos muestran cómo Fray Alonso de San José tenía una formación arquitectónica notable. Recordemos que es un miembro de la Orden Carmelita que se hubo de formar en el seno de la propia orden, donde ya existían arquitectos previos y algunos realmente notables. Probablemente el que fue maestro Fray Alonso de San José, Fray Alberto de la Madre de Dios, es uno de los arquitectos más destacados de la primera mitad del siglo XVII. Pensemos que una de las iglesias más famosas de Madrid, muy cerca del Palacio Real, la Encarnación, es obra de Fray Alberto de la Madre de Dios. Es cierto que no utilizada por las carmelitas, sino por las agustinas, pero donde fijó un modelo de fachada que el propio Fray Alberto ya había desarrollado en San Hermenegildo de Madrid y que vamos a ver que tiene su reflejo en la propia Santa de Ávila. Porque la fachada de la Santa es una réplica de la Encarnación de Madrid, que a su vez es una réplica de San Hermenegildo, dos obras diseñadas por Fray Alberto la Madre de Dios. Ese rectángulo levantado, enmarcado entre dos pilastras, rematado por un frontón, y que en el caso de la Santa de Ávila además contaba con estos dos cuerpos laterales que sostenían las espadañas. Este era el modelo de fachada carmelita que terminó por convertirse en todo un modelo para la arquitectura católica española del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, y que aquí se situaba en la fachada principal de la iglesia, que era el edificio más significativo de todo el conjunto monástico creado para recordar el lugar de nacimiento de Santa Teresa. Al interior, una planta muy sencilla, de cruz latina, con la nave central que se prolonga hasta la capilla mayor y las naves laterales. Por cierto, una iglesia que está orientada norte-sur y no hacia oriente, como suelen ser habituales, puesto que había que ajustar la planta a ese primitivo solar de la casa de Santa Teresa. En el propio transepto, en el lado que mira
hacia occidente, se encuentra el acceso hacia ese jardincillo reconstruido, restituido, que hablábamos que se encuentra en un nivel inferior, ya en el sótano que hemos visto antes, y enfrente otra restitución de cómo pudo haber sido la casa donde nació Santa Teresa, incluyendo el dormitorio donde pudo venir a este mundo. Más allá de eso, en la iglesia, como nos ocurría en la fachada, ya empezamos a encontrar, y se observa muy bien las bóvedas, una riqueza ornamental que fue uno de los motivos que provocó el debate en torno a este templo, puesto que en principio Santa Teresa era una mujer que buscaba una clara austeridad en sus fundaciones religiosas, y aquí se estaba planteando la duda de si esta exuberancia decorativa estaba acorde con los principios de austeridad por los que había abogado Teresa de Jesús. Pensemos que esta iglesia se está construyendo para 1629, Santa Teresa había muerto en 1582, de modo que estamos hablando de medio siglo después de la desaparición de la reformadora, hasta qué punto aquellos que seguían formando parte de su orden mantenían el espíritu que Teresa de Ávila había querido tener con esa austeridad cuando se permitían estos derroches de ostentación decorativa y además en esta iglesia tan significativa que había de ser aquella que conmemorase el lugar donde ella había nacido. En cualquier caso, no hemos de olvidar que los espacios donde se considera que pudo haber estado la casa original de Santa Teresa, dado que ya per se lo que vemos hoy como restitución está por encima de esos sótanos, nos encontrarían físicamente en el lugar donde pudieron haber estado construidos, y a partir de ahí lo que tenemos es una reelaboración, en principio muy iconográfica, relatando la vida, milagros, hechos notables de la vida de Santa Teresa en una pequeña capillita claramente dedicada a la reformadora de los carmelitas, pero que ya nos estamos moviendo en el ámbito de finales del XVII y el siglo XVIII, y que por tanto, pudiendo haber cierta memoria de por dónde pudo estar esta capilla, sin embargo no deja de ser algo meramente simbólico. Pero es que en el caso de la habitación propiamente dicha donde pudo haber nacido Santa Teresa y donde se han colocado muebles y objetos propios de su época, esto es una restitución aún más reciente, pues no tiene más de 10 años, lo que no impide que nos permite entender cuál fue el ambiente en el que pudo nacer y a la larga criarse Teresa de Ávila. Pero regresemos por un momento al debate sobre la falta de austeridad en este templo de la Santa. Si nos quedamos en la fachada, lo que más chocó a los contemporáneos de Fray Alonso de San José fue la cantidad de elementos decorativos, en muchos casos molduras que encontramos en torno a la puerta o a las diferentes hornacinas y ventanas de esta fachada, y que ya no solamente es la moldura per se, que ya muestra un gusto por el ornato quizás excesivo frente a la austeridad teresiana, sino el propio coste que pudo suponer este tipo de obras decorativas. Pero dentro del debate hay un detalle que no se nos ha de escapar: el hecho de contar con las naves laterales hasta el transepto como pasillos diáfanos. Hoy es posible que en origen se concibieran como un lugar en el que ir colocando sucesivas capillas cerradas, como por ejemplo ya se habían construido en las iglesias de los jesuitas, y es probable que es aquí donde se zanjase el debate, al decidir no colocar estas capillas excesivamente suntuosas, no permitir que hubiera mecenas que dieran un halo demasiado enriquecido a la iglesia, y de ahí que se han quedado como estos pasillos diáfanos que resultan tan chocantes si pensamos que estamos en una iglesia de comienzos del siglo XVII, cuando lo habitual era que esa forma de tener pasillos laterales ya habían desaparecido y toda la circulación se concentraba en la nave central. En cualquier caso, este debate sobre la austeridad ya quedó atrás, y hoy la Iglesia de la Santa es un templo al que acuden cada año cientos de miles de católicos a rendirle culto a Santa Teresa de Jesús.